Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos Sostenibles, donde vamos a hablar de uno de los temas más candentes que hemos tenido en las últimas semanas de esta operación Tokio, que desarticuló esta red de lavado de activos más grandes vinculada al Tren de Aragua, donde lo que sorprendió al mercado de manera impresionante, fue muy impresionante, que había un ejecutivo de un gran banco de la plaza metido. Después se ha hablado de otros ejecutivos quizá en otros lados, en fin. Em, ¿Son suficientes los sistemas de cumplimiento en las empresas para detectar este tipo de amenazas desde adentro? Eso es lo que queremos responder hoy con nuestro invitado estrella, con don Cristian Figueroa de Sustainavalue, que él es experto en gobierno corporativo y compliance. ¿Cómo estás? Abogado, por cierto, de profesión. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Catalina, gusto estar nuevamente contigo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, bienvenido. Cristian, Muchas gracias. ayer publicamos una columna de Cristian acerca precisamente de este tema, que está muy buena, que por cierto la recomiendo y la vamos a compartir también con cuando publiquemos en la web la entrevista. Pero partamos de lo más básico. ¿Qué nos revela este caso sobre el estado actual de los sistemas de compliance en Chile? Este caso me refiero al ejecutivo bancario que manejó mucha plata del Tren de Aragua. Nos revela, por cierto, muchas cosas. Yo te diría que de partida nos revela que la realidad siempre supera la imaginación. Esa es una cuestión que es una frase cliché, pero la podemos ver en distintos Súper ámbitos. cierto. Sí, por cierto. Segundo, nos revela que cuando existen organizaciones criminales, probablemente el compliance se queda corto, sobre todo porque el compliance de alguna manera está pensado en cómo solucionar brechas que se producen al interior de empresas que están dedicadas a hacer negocios correctos. El mundo del compliance es, oye, asegurémonos no solamente cumplir la ley, sino que también actuemos de manera ética. Pero cuando te enfrentas a nuevos tipos de criminalidad, en donde intervienen múltiples actores, la unidad de análisis financiero, los bancos, la Comisión para el Mercado Financiero, que también supervisa los bancos, el Ministerio Público, en un proceso que está en desarrollo, en plena investigación, tenemos los titulares, algo falló. Lo natural es siempre pensar que cuando se produce un resultado es porque algo falló. Y eso Mm. efectivamente nos lleva a decir, bueno, entonces significa que el compliance está faltando, está fallando, significa que los resguardos que las compañías han implementado están respondiendo a las realidades actuales. Y eso naturalmente tiene que conducir a un análisis o una conclusión que puede ser un poco obvia. El compliance no es algo estático, tiene que estar en movimiento, tiene que tratar en lo posible de anticiparse. ¿Cuáles son las principales herramientas que tenemos? Entre otras, por ejemplo, las matrices de riesgo. ¿Cómo identificamos y analizamos el riesgo? Pero el riesgo ya no solo desde el punto de vista de la mirada dentro de la compañía, de lo que podría ser el layout de la planta, sino que qué está pasando en el entorno. Nuestra regulación desde hace tiempo incorpora el lavado de activos como un área de preocupación. Tanto es así que es un Claro. delito base. Es un delito que está establecido en la Ley 19.913. Tenemos una agencia reguladora especial. Tenemos un delito que se incorporó también como delito económico con la reforma relevante de la Ley 21.595. Por lo tanto, uno diría que desde el punto de vista del marco institucional existen las herramientas. Sin embargo, siempre van a ocurrir cosas. ¿Qué es lo que pasó? Lo vamos a saber cuando termine la investigación. Ya, pero las herramientas existentes hoy día, ¿son suficientes? ¿La realidad es buena o mala al interior de las compañías? ¿Hay de todo? ¿Cuál es el diagnóstico final que podríamos así Sí, resumir en esta entrevista? yo te voy a hablar a partir de mi experiencia, porque obviamente no tengo la visión de todo lo que Por pasa en todas las cierto. compañías. Yo creo que ahí probablemente los consultores hemos pecado de perder un poquito el foco. Hemos confundido la herramienta con el fin. ¿Por qué te digo Mm. esto? Porque yo vengo del mundo forestal y hay un dicho bien, bien sabio que dice que el árbol no te impida ver el bosque. Entonces, Oh. cuando nosotros empezamos a transformar la herramienta en el fin, estamos perdiendo la esencia. ¿Qué significa esto? Significa que si yo voy a hacer análisis de riesgo y voy a usar determinadas herramientas, como por ejemplo una matriz de riesgo, un sistema de gestión de riesgo, no puedo perder de vista cuál es mi negocio. Porque si pierdo de vista cuál es mi negocio, lo que va a ocurrir es que me voy a dedicar a analizar múltiples riesgos que tienen que ver con cuestiones que son relevantes desde el punto de vista
normativa interna, de la ética que queremos con nuestros colaboradores, pero estoy perdiendo de vista lo esencial. En la industria bancaria, que probablemente sea la precursora en los temas de compliance en un sentido restringido, porque compliance finalmente es todo, la industria bancaria, ¿dónde están? ¿Dónde está Pareto, si quisiéramos usar esa forma de ejemplificarlo? Está justamente en los temas vinculados al uso de activos. El lavado Mm, de activos, por ejemplo, es un tema relevante. Más que si acaso estamos o no aceptando el regalo típico de fin de año de la botella de vino claro, con el logo del banco. Entonces, ahí hay una debilidad que se nota no solamente en matrices de riesgo que son eternas, son sábanas de riesgos. Cuando tú las ves, claro. dices, bueno, pero ¿dónde está mi riesgo? ¿Te fijas? Ese es un problema. O cuando empezamos a discutir cuestiones que son meramente burocráticas. No, es que yo necesito que tú hagas un análisis de riesgo que consideres el riesgo inherente y riesgo residual, que son dos conceptos que se usan mucho. Cuando distraemos recursos, cuando distraemos a la organización en tantos riesgos, perdemos por una cuestión humana, natural, de focalizarnos en aquello que realmente es donde pueden pasar cosas. Nos ha dicho la prensa que hubo alertas, probablemente va a ser parte de la investigación. Es decir, aparentemente sí Había un reaccionaron fallo. internos. Pero la pregunta es, ¿lo suficiente como para decir detengámonos acá? ¿Qué pasó en toda secuencia? Todavía no lo sabemos. Probablemente va a ser una investigación larga. Ahí yo creo Larga. que hay un problema. Dale. ¿El crimen organizado cambia el concepto, cambia la urgencia, cambia o el foco que debería tener el compliance en las compañías? Yo creo que O en sí. alguna, bueno, el sistema bancario me Sí. imagino que, De- por cierto. definitivamente, el crimen organizado está cambiando todo. Está necesitando nueva institucionalidad, está necesitando policías más capacitadas, está necesitando organismos mucho más especializados. Hay que ver cómo está la estructura de la unidad de análisis financiero. El Ministerio Público tiene ya unidades especializadas en investigación de lavado de activos. Sin embargo, estamos hablando de fenómenos internacionales, cuestiones que ocurren en países mucho más desarrollados que nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, creo yo, o una de las cosas importantes, es actuar con humildad. Chile es un país en vías de desarrollo, un país de desarrollo medio, lo que tú quieras, como lo quieras definir. Si esto está pasando a nivel de países que tienen estructuras más poderosas, es como obvio que nos va a pasar. Entonces ya no Claro, tenemos que pensar tanto en la prevención tradicional, tenemos que reforzar, tenemos que actuar de manera conjunta. Los gremios tienen que tener una acción conjunta. Por ejemplo, un fenómeno que se da mucho en el sector forestal es el robo de madera. Ahí Corma ha actuado de manera concertada, ha impulsado muchas cuestiones. Entonces, hay un cambio, no quiero decir que haya un cambio de paradigma necesariamente, lo que quiero decir es que tenemos que estar preparados para otros fenómenos delictivos, en donde perfecto. tenemos que recurrir a otras herramientas, a otro tipo de expertos. El abogado dentro de los cuales me incluyo, por cierto, probablemente puede aportar mucho en términos normativos, pero quizás las compañías ya van a tener que tener otro tipo de especialistas que vengan de otros mundos. Eh, Como el cibercrimen, por ejemplo, o en fin, pensando. Cibercrimen, te Mm, voy a hacer una comparación que no tiene nada que ver, pero no deja de ser curiosa. Los bancos, ¿a quiénes contrataban en años atrás para identificar fraudes bancarios? Curiosamente a personas que habían sido capaces de defraudar a los bancos. Yo no estoy diciendo, ojo, no estoy perfecto, diciendo claro. que Sí. traigamos a gente del Al crimen tren Bravo, además. organizado. Claro. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que algo hay que cambiar para que esto no nos pase. No Mm, perdamos el foco, no distraigamos tantos recursos en discusiones semánticas, en cuestiones que son más o menos obvias, en si el regalo es de $50 o $60, en si la botella de vino la regalamos a fin de año. Sí, puede ser interesante, déjaselo a recursos humanos eso. Pero el perfecto. compliance, control interno, ándate a donde pueden estar los problemas. Perfecto. O sea, tenemos una realidad mucho más compleja de lo que las empresas pensaban hoy en términos de compliance o de lo que está ocurriendo al interior de las empresas con los delitos. Fíjate que es una pregunta muy interesante porque si nosotros estuviéramos conversando un año, 2 años atrás, uno diría o decía,
Los directorios hoy día tienen que preocuparse de algunos fenómenos muy relevantes. Un directorio no puede no estar tratando temas como, por ejemplo, el cambio climático. Mm, O no puede no estar refiriéndose a la ciberseguridad. ¿Será que mm. llegó el minuto en que los directorios y las juntas de accionistas también tienen que empezar a evaluar el riesgo de que el crimen organizado penetre en nuestras organizaciones? Nosotros tenemos, Interesantes. nosotros tenemos una evolución, por ejemplo, en lo que es la elaboración de las memorias, reportes anuales. Desde la vieja norma de carácter general 30, pasamos a la norma de carácter general 461, una buena cantidad de años atrás, que incorporó una mirada mucho más amplia. Hace un tiempo tenemos la norma de carácter general, eh, ayúdame, 519. 519, ayúdame con los números, 519, en donde se incorporan muchos otros aspectos que hacen más global. Se habla de riesgo. Hace poco se está difundiendo, ustedes mismos han tenido una labor muy, muy proactiva en la difusión de las normas IFRS que tienen que ver con los reportes de materias como cambio climático, sustentabilidad, la materialidad financiera. Pero hasta el minuto, Catalina, yo no he visto, y aquí Mm, obviamente es un tema en desarrollo, quizás hay que investigar, ¿será que los bueno, directorios y las juntas de accionistas ya están diciendo, estamos analizando el riesgo de penetración del crimen el crimen organizado en organizado. nuestras organizaciones? Interesante, ¿eh? Ahí, Interesante, ahí claro. es un tema. No lo he visto todavía eso, Catalina. Quizás ya existe, quizás hay empresas que lo están haciendo, no tienen por qué divulgarlo, pero si hacemos un Mm, recorrido de lo que es la obligación de reporte, claro, tenemos algunas cosas. Hay empresas que están sujetas a la ley de 19.913 sobre lavado de activos, que tienen que reportar operaciones sospechosas. Pero eso es una eh, pincelada, eso es una cuestión más bien reactiva. Entonces, ahí hay un campo que yo creo que si es que ya no se está desarrollando, hay que empezar a pensarlo bien. ¿Mi sí, organización es vulnerable? eso. Eso es interesante. O sea, si tú tuvieras que, como consultor que eres, como de Sustainable Value, si es que tú tuvieras que recomendarle hoy a una empresa, ¿cuáles son las preguntas claves que debiesen hacerse al interior de la compañía, pensando en este nuevo forma de enfrentar el compliance, quizás? Pregunta difícil. Vamos a pensar mientras contestamos, pero yo creo que usemos la lógica del análisis de riesgo. Voy a recurrir a una herramienta que, si bien es cierto, deslizo una cierta crítica, pero obviamente tiene mucha potencialidad. ¿Cuál es la probabilidad y cuál podría ser el impacto? En el impacto sabemos que siempre va a ser grande, grave, catastrófico. ¿Cuál es la probabilidad? Y la probabilidad normalmente va a estar dada por la exposición. Mm, ¿Cuál es el tipo de organización que yo tengo? Es una empresa respecto a la cual yo podría fácilmente ser utilizado, por ejemplo, para tráfico de drogas, si yo me dedico a la exportación. Fíjate lo que pasó con el con las descubrimiento maderas de del otro día. Mm, la madera este otro día. ¿Por qué no nos podría pasar el resto de la industria? Esas eran maderas que venían de Bolivia. ¿Por qué no mm. nos podría pasar a nosotros? Por ejemplo, pensemos en el lavado de activos. La industria de los casinos ya tiene mucha normativa, pero todos sabemos dónde se lavan los casinos, dónde se lavan, perdón, los lavados de activos en grandes proporciones. Hay ciertas microempresas, microindustrias, que no las voy a nombrar porque no quisiera dar un sentido tan generalizado, pero todo el mundo dice, mira, en este tipo de Pero negocios hacerse está la el lavado. pregunta, pero hay que hacerse la Hay que pregunta, hacerse digamos, la meter pregunta, eso. mi empresa y mis personas. Porque si uno empieza a analizar, en diciembre de este año comienza la ley de protección de datos personales, que tiene un propósito loable, pero ojo, eso probablemente limite acceso a cierta información que puede ser relevante. Cuando entra en vigencia esa ley, que no es una ley nueva en el sentido de que crea una nueva institucionalidad, sino que viene a reformar de manera sustantiva la legislación que ya existía, yo voy a tener limitaciones, pero también voy a tener lo que se llaman bases de licitud para poder acceder a la información. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque es evidente que si yo tengo trabajadores cuyo patrimonio crece de una manera, diríamos, curiosa, de una manera extraña, algo está pasando. Algo ilícito puede estar pasando, Claro. como también algo lícito. Si la creación de riqueza
el incremento del patrimonio no tiene por qué ser consecuencia de actividad ilícita. Pero ¿será que tenemos que monitorear de mejor manera la situación patrimonial de nuestros trabajadores? ¿Qué pasa con los Claro, conflictos de interés? Los conflictos de interés hoy día los manejamos de una manera muy, muy esquematizada, hacemos declaraciones, yo revelo que soy muy amigo de tal persona, que tengo un amigo que es funcionario público, etcétera, que tengo una empresa de un hermano de una empresa, pero ¿podemos cruzar datos? Imaginémonos no solo aquello que es negativo, imaginemos lo positivo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que transformarse en una herramienta eficaz y diría yo efectiva para contribuir con mayor información en la toma de decisiones. Es decir, si nosotros quisiéramos imaginarnos cómo podría reaccionar un directorio, en mi opinión, no podría dejar de lado el uso de la inteligencia artificial, con todos los recuerdos que corresponden. claro, Pero el directorio se tiene que hacer cargo. ¿Qué te quiero decir con esto? Los directores son responsables de de la mayoría de las cosas que pasan en una compañía. Y los directores en general, para poder resguardarse como tales, tienen que cumplir, entre otras cosas, algo que me parece muy interesante, que es la llamada regla del buen juicio de negocio. mm, ¿Y qué nos dice la regla del buen juicio de negocio? Que es un desarrollo más bien jurisprudencial. Dice, mira, si tú como director, y esto es válido para cualquier ejecutivo principal, si tú como director actúas de buena fe, en ausencia de conflictos de interés y con la suficiente información, tú de alguna manera tienes una eximente responsabilidad. Pues perfecto, bien, claro. pues bien, cuando hablamos de suficiente información, creo que ahí ¿Qué es lo que es? el Claro, umbral va a crecer significativamente. perfecto. Cristian, se nos acaba el tiempo y la verdad que podríamos seguir conversando mucho rato. ¿Con qué nos quedamos? Muy cortito. Nos falta, hay que hacer nuevas leyes con las normativas que tenemos, podemos avanzar y hay que sacarle el jugo a ellas. Yo creo que tenemos que crear una institucionalidad más robusta. Durante muchos años hemos tenido la Agencia Nacional de Inteligencia, pero es una organización que pocas personas saben que funciona. Hay que robustecerla, hay que pensar la inteligencia en todo sentido, no solamente en el sentido tradicional de mi relación con mis países limítrofes o cuestiones geopolíticas, porque por lo demás estos son temas geopolíticos. Claro, Si nosotros no claro. logramos controlar de manera adecuada el crimen organizado, la posibilidad de intervención de otros estados Mm, crece significativamente. Entonces, sí, tiene que haber una agencia nacional, llámale el nombre que quieras, que agrupe a las distintas otras reparticiones, aduanas, servicio de impuesto interno, unidad de análisis financiero, etcétera. Por ahí la institucionalidad tiene que anticiparse y ver los buenos ejemplos. ¿Cuáles son nuestros perfecto. referentes? Yo creo que esa es una parte más bien política y a nivel de la empresa empezar a mirar este fenómeno ya como algo que llegó y que tenemos que abordar. Buenísimo, Cristian Figueroa, director de Sustainable. Muchísimas gracias por esta conversación y por la columna que, por cierto, invitamos a los oyentes a que la revisen y es y hoy porque está muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Catalina. Como siempre, un agrado estar conversando contigo. Muchas gracias. Y nosotros, como siempre, agradecemos a quienes hacen posible este tipo de conversaciones, llevar a ustedes lo que está ocurriendo y el análisis de estos temas que finalmente hacen nuestra economía. COPEC, CAP, Aguas Andinas, SK, MedLife, la Asociación Chilena de Seguridad, Arcos Dorados, SQM, Engie y Claro son nuestros socios estratégicos en este en esta gran multiplataforma en que se ha convertido ESG hoy. Que estén bien. Chao.